Imagina que estás en tu propia fiesta de compromiso, rodeada de familia, risas y amor, cuando tu madre te entrega una copa de vino tinto y algo simplemente no encaja. ¿Y si una pequeña decisión, solo intercambiar las copas, te salvara la vida? Sí, esta historia se pone muy oscura. Mi madre insistió en organizar la fiesta de compromiso. Eso solo ya debería haber sido la primera señal de alarma. Cada servilleta doblada a mano, las velas a juego con las etiquetas del vino. Incluso, la lista de reproducción fue seleccionada para asegurarse de que ninguna canción le recordara a nadie un divorcio pasado. Era primavera en La Rioja. Recuerdo el tiempo porque era lo único que ella no podía controlar. La lluvia había cesado justo una hora antes de que llegaran los invitados, dejando todo con olor a corteza húmeda y lilas. La bodega que eligió tenía vistas a un viñedo iluminado con bombillas colgantes que hacían que todo pareciera suave, romántico, falso. Había casi 50 invitados, en su mayoría familia lejana, algunas personas del bufete de Javier y exactamente 0 de mis amigos más cercanos. Mi mejor amiga, Lucía, me había enviado un mensaje esa mañana diciendo que le había surgido algo, que no quería añadir más estrés a mi día. Recuerdo leerlo con el ceño fruncido. No sonaba como ella en absoluto, pero hubo tantas cosas que ignoré ese día. Estaba a mitad de una conversación con la tía de Javier sobre sabores para la tarta de bodas, cuando mi madre apareció detrás de mí con 2 copas de vino tinto. «Para la futura novia», dijo, mostrando su sonrisa perfeccionada. Tomé una copa, pero algo en ella olía raro. No estaba agrio ni estropeado, era ligeramente medicinal. Mis dedos se apretaron alrededor del tallo. El olor removió algo incómodo en mi pecho, pero todo el mundo estaba mirando. Elena, mi hermana, se deslizó a mi lado, todavía radiante por un chiste que alguien había contado en su mesa. «Salud, futura señora Gómez», dijo, alcanzando la copa que tenía en mi mano. «No lo pensé, actué». Le cambié la copa a mitad de la frase, riendo como si fuera parte de un juego de hermanas. «Las damas primero», sonreí. Elena puso los ojos en blanco y tomó un sorbo. 30 minutos después, mientras ayudaba a arreglar unas velas que se habían apagado cerca del buffet, oí a alguien gritar su nombre. Me di la vuelta y la vi tambaleándose cerca de la barra, con el rostro pálido como la cera. Luego se desplomó. Todo se movió en cámara rápida, tacones haciendo clic, sillas arrastrándose, voces alzándose en caos. Corrí, con el corazón encogido. Alguien ya estaba llamando al 112. Isabel, mi madre, estaba a su lado, arrodillada teatralmente, abanicándola con una servilleta de cóctel como si estuviera en una audición para una telenovela. «Probablemente bebió demasiado rápido», dijo con esa misma sonrisa tensa, mirándome de reojo. «O quizás no comió lo suficiente hoy». Me quedé helada, no podía decir nada. No con todo el mundo mirando, pero por dentro, el silencio no era calma. Era un grito. Lucía no estaba allí, y Elena bebió la copa que era para mí. Esa noche, después de que la fiesta terminara, me duché hasta que la piel me ardió. El olor de ese vino se aferraba a mi memoria como el moho. 2 días antes, Lucía me había enviado un mensaje. «Oye, tu madre me llamó, dijo que has estado agobiada. Pensó que debería ausentarme esta vez. Solo quiero respetar tu espacio». Entonces caí en la cuenta. Isabel no solo había orquestado la fiesta, había seleccionado quién podía acercarse a mí. Lucía era la única persona en la que habría confiado si hubiera olido algo sospechoso. Isabel lo sabía. Se aseguró de que Lucía no estuviera allí, y yo se lo permití. Dejé que mi madre controlara la lista de invitados, la lista de reproducción, el ritmo de la velada y casi el curso de mi futuro. Pensé en Elena, tumbada en una cama de hospital mientras Isabel probablemente estaría ahuecando los cojines en casa, fingiendo que todo había sido un accidente, si no hubiera cambiado las copas. Mi madre me abrazó antes de irse del lugar esa noche. Sentí sus manos frías en mi espalda como si estuvieran esperando para empujar. «Lo hiciste genial, cariño», susurró, tal como lo habíamos practicado. No respondí, pero por dentro algo se estaba liberando. Una voz que había silenciado durante años. Fui a la cocina, saqué el corcho de la botella sobrante y olí el vino de nuevo. La misma nota extraña. No me lo estaba imaginando. A la mañana siguiente, llamé al gerente de la bodega,
y pregunté por las cámaras de seguridad. No estaba segura de qué esperaba, pero sabía una cosa. Si estaba dispuesta a hacerme esto ahora, ¿qué más habría hecho ya? A primera hora de la tarde, el día después de la fiesta, la solicitud de las grabaciones seguía pendiente. No había comido mucho, solo picoteaba tostadas secas y apartaba los huevos en mi plato como un niño, evitando las verduras. Javier se ofreció a llevarme al hospital a ver a Elena, pero le dije que necesitaba tiempo a solas. Eso era solo una verdad a medias. Necesitaba respuestas, y las necesitaba sin más sonrisas mentirosas. Se sentó frente a mí en el sofá, agarrando su café como si pudiera anclarlo al suelo. Su pie no paraba de moverse, el tipo de tic nervioso que normalmente reservaba para las reuniones importantes con clientes. «Hay algo que necesito contarte», dijo, sin mirarme a los ojos. Levanté la vista lentamente. «Por favor, no me digas que es sobre el vino», negó con la cabeza. «No directamente». Luego hizo una pausa, como si tuviera que decidir entre arruinarme el día o seguir protegiéndome. Fue entonces cuando supe que iba a doler. 3 días antes de la fiesta, tu madre me pidió que nos viéramos. Dijo que era por cuestiones de logística, el lugar, el número de invitados, ese tipo de cosas. ¿Logística?, repetí con voz plana. Claro, eligió un lugar tranquilo, cerca de los juzgados. Una cafetería, sin nadie. A los 5 minutos, saca a relucir a tu ex, como quien menciona el mal tiempo. Sentí un escalofrío formándose en el centro de mi pecho. Dijo que no quería verte repetir los errores del pasado. Dijo que te merecías estabilidad. Luego se detuvo de nuevo. ¿Y entonces qué?, presioné. Me ofreció dinero. Dijo que podía extenderme un cheque en el acto si aceptaba terminar contigo. En silencio, irme, desaparecer. Parpadeé, sin saber si reír o gritar. Mencionó la demanda que resolví hace años, añadió. Dijo que si me negaba, la gente podría oír una versión diferente de lo que pasó. «Me estás diciendo», dije lentamente, «que mi madre te chantajeó». «No usó esa palabra», murmuró Javier. «Pero sí, eso es exactamente lo que fue». Me levanté, con los brazos cruzados tan apretados que sentía las uñas clavándose en mis mangas. «¿Y no pensaste en mencionar esto antes?» No quería empeorar las cosas. Ya estabas estresada por la fiesta, y tu madre tiene una forma de controlar la narrativa. Lo sé, terminé. Sí, tiene mucha práctica. Él no respondió. Ese mismo día, finalmente respondí al mensaje de Lucía de la semana pasada, el que mencionaba que mi madre la había disuadido de venir. En ese momento, supuse que era solo mi madre siendo demasiado dramática, pero ahora entendía el patrón. Lucía respondió de inmediato, como si hubiera estado esperándome. No estaba segura de si debía decir esto. Escribió. Pero acabo de recibir un mensaje anónimo extraño esta mañana. Decía que estaba interfiriendo. Un tono espeluznante. Parecía enviado desde una aplicación de teléfono desechable. Me envió una captura de pantalla. El mensaje era corto, pero me heló la sangre. Ella es frágil, lo estás empeorando. Aléjate mientras puedas. No hacía falta ser un genio para saber quién estaba detrás de eso. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Mis pensamientos no corrían, se replegaban sobre sí mismos. Recordé a mi madre en el instituto diciéndome que Jenny era una mala influencia después de que nos escapáramos a un concierto. En la universidad, me había convencido de que mi compañera de piso, Laura, estaba secretamente celosa y difundiendo rumores. De alguna manera, todas las personas cercanas a mí se volvieron tóxicas a sus ojos, siempre con una advertencia, siempre por mi propio bien, y yo la escuchaba. Me sentí estúpida, peor que estúpida. Me sentí manipulada. ¿Qué parte de mi vida había manejado como una marioneta sin que yo me diera cuenta? Javier lo intentó de nuevo. «Sofía, por favor, tienes todo el derecho a estar enfadada, pero esto no es tu culpa». «No he dicho que lo sea», dije, poniéndome de pie. «Pero si no descubro hasta dónde llega esto, seguirá ocurriendo. Me está aislando. Necesito detenerla». Lo dejé allí, paseando suavemente entre las habitaciones mientras yo cogía mi portátil y me encerraba en el dormitorio. Escribí una palabra en Google: benzodiazepina. Hice clic en artículos, foros, glosarios médicos, cruzando referencias de efectos, disponibilidad, plazos de detección. En lo profundo de un enlace, vi el nombre de un compuesto químico que me sonaba:
Lorazepam. Tenía ese olor suave y agridulce, familiar de una manera que no pude ubicar hasta que recordé el botiquín del baño de Isabel. Pequeños frascos naranjas escondidos detrás de la crema hidratante y los sérums de vitamina C. Agrandé la imagen en la pantalla. Se me cortó la respiración. He olido esto antes. El olor estaba incrustado en mi memoria ahora, no solo de la copa en la fiesta, sino de algo mucho más antiguo. El rastro débil que solía quedar en las fundas de las almohadas de Isabel o en el interior de su bolso. No podía quitármelo de la cabeza. Miré fijamente el compuesto en mi pantalla hasta que mis ojos se nublaron, luego cerré la pestaña. Necesitaba aire. Mientras salía al porche con mi taza de café ahora frío, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Facebook de Alejandro. No había hablado con él en casi una década. No desde mi tercer año en la universidad, cuando rompimos por lo que yo creía que era un desinterés mutuo. Pero ver su nombre ahora se sintió como una puerta que se abría a una habitación en la que me habían dicho que nunca entrara. Vi las noticias sobre tu hermana. Sé que esto es repentino, pero ¿podemos hablar? Hay algo que debería haberte contado hace años. 10 minutos después, acordamos vernos en una pequeña cafetería no muy lejos del campus. Alejandro parecía mayor. Sí, pero no desgastado. Su sonrisa era vacilante, como si no estuviera seguro de merecer estar sentado frente a mí. Casi no te escribo, dijo. Pero cuando me enteré de lo que pasó en la fiesta de compromiso, me trajo muchos recuerdos. Mantuve mi expresión neutral. Continúa. ¿Recuerdas cómo terminaron las cosas entre nosotros? Pensaste que te había engañado. Asentí. Siempre fuiste vago al respecto, y luego simplemente desapareciste. No te engañé, dijo rotundamente. Pero tu madre te dijo que sí. Entrecerré los ojos. Te enseñó una foto mía con una compañera de clase fuera de un bar. Lo que no te dijo fue que era parte de una reunión de un grupo de estudio. Tu madre hizo que alguien me siguiera. Luego te envió esa foto con una historia ya montada. Me quedé en silencio. También contactó con mi director de residencia, añadió. Les dijo que era mentalmente inestable, que te estaba arrastrando hacia abajo. Casi pierdo mi plaza por eso. Parpadeé. Intenté enviarte correos, llamarte. Incluso dejé una carta con Lucía. Recordé a Lucía dándome un sobre grueso la semana antes de la graduación, pero Isabel lo había interceptado. Me dijo que era un drama de última hora de Alejandro, y lo tiró a la basura justo delante de mí. No lo sabía. Me lo imaginé. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre. Guardé copias, mensajes de voz, capturas de pantalla, por si alguna vez, no sé, necesitaras recordar que no me fui sin más. Lo tomé, mis dedos temblaban, así que no era solo yo, negó con la cabeza. Creo que tu madre tiene miedo de que te quiera alguien que no sea ella. Salí de la cafetería como en una nebulosa. El recuerdo de Isabel abrazándome esa noche después de la fiesta se sentía diferente ahora, como una serpiente enroscándose alrededor de su presa, no una madre protegiendo a su hija. Más tarde esa noche, visité a Elena en casa. Estaba pálida, recostada en el sofá con mantas y una almohadilla térmica. Intentó hacer un chiste sobre sacrificarse por el equipo, pero su voz no tenía la picardía habitual. Necesito preguntarte algo, dije, sentándome a su lado. Me miró, recelosa. ¿En la universidad estabas enamorada de alguien llamada Sofía? Elena no habló por un momento, luego dijo en voz baja. ¿Cómo sabes ese nombre? Me encogí de hombros. Encontré una foto una vez en una de tus cajas. Elena miró al suelo. Estuvimos enamoradas durante casi un año. Luego mamá se enteró. ¿Qué hizo? Llamó a los padres de Sofía. Dijo que estábamos teniendo una conducta inapropiada en el campus. Amenazó con acciones legales. Les dijo que arruinaría el negocio de su padre si no la sacaban de la universidad. Tragué saliva. ¿Y la terapia? Elena asintió. Mamá dijo que necesitaba ayuda para reequilibrar mis emociones. Eligió al terapeuta, me llevó a cada sesión, se sentó en algunas. Estaba tan destrozada. Pensé que tal vez tenía razón. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Me dije a mí misma que solo no quería que me hicieran daño. Pero ahora me doy cuenta de que me estaba haciendo daño para mantener el control. Nos sentamos en silencio. Esa noche saqué una caja maltrecha de nuestra infancia. Dentro había viejos cuadernos, anuarios, algunos pendientes desparejados.
En el fondo, encontré el diario de cuero de Elena. Las páginas del medio estaban arrancadas, pero lo que quedaba me dejó helada. Siento como si alguien me estuviera observando constantemente. Mamá sabe cosas que no le he contado. Dice que es intuición. Creo que está leyendo mis correos. Creo que está hablando con mis profesores a mis espaldas. Cerré el diario y me eché hacia atrás. No se trataba solo del vino o la fiesta. Era un patrón. Y ahora estaba lista para documentarlo. Abrí mi portátil y escribí el título. Patrones documentados. Isabel Ríguez. Ni siquiera había terminado de nombrar la carpeta cuando sonó mi teléfono. El nombre de Lucía iluminó la pantalla. «Tengo algo», dijo, saltándose el saludo. «Vas a querer sentarte». 5 minutos después, estaba aparcada fuera de su casa, con el motor todavía en marcha. Me recibió en la puerta, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una memoria USB como si estuviera hecha de dinamita. «Es del lugar del evento», dijo, llevándome a su pequeño salón. Hice un amigo en su equipo técnico. Estaba preocupado. Conectó la memoria a su portátil. Abrió un vídeo granulado con marca de tiempo y le dio al play. El ángulo era desde una esquina alta de la cocina, cubriendo la encimera, la mesa de preparación y a mi madre. Allí estaba ella, Isabel, tranquila, serena, sola. Puso 2 copas, metió la mano en su bolso. Sacó un pequeño frasco con cuentagotas, una gota, luego otra. Removió suavemente con una cuchara que limpió y volvió a guardar en su bolso. Comprobó su reflejo en la puerta del microondas y sonrió. Mi pecho se oprimió. El video continuaba. Entré en la cocina. Se giró, sobresaltada. Luego cubrió la copa manipulada con una servilleta y me la entregó. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Luego vino el momento en que la cambié por la de Elena. Lucía no dijo nada. No era necesario. Iba a drogarme. Susurré, apenas reconociendo mi propia voz, y lo hizo sonriendo. No era rabia lo que sentía, todavía no. Era algo más frío, más pesado, el tipo de traición que se instala en tus huesos, negándose a moverse. Más tarde esa noche, pasé por casa de mis padres con el pretexto de ver cómo estaba Elena. Isabel no estaba en casa, lo que lo hizo más fácil. Rebusqué en los cajones del baño principal mientras Elena dormía la siesta. 3 frascos de recetas escondidos debajo de pañuelos y lociones de tamaño de viaje, todos a nombre de Isabel, todos de diferentes farmacias. Uno caducado, otro con fecha de hace 2 meses, el tercero recién impreso. Alprazolam, diazepam, ciclopirina. Mis manos no temblaron esta vez. Los alineé en la encimera, tomé fotos claras con mi teléfono y luego volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Le envié las fotos por mensaje a Lucía. «Sofía, dime qué ves», respondió en cuestión de minutos. «Lucía, eso es supresión química de manual. Ninguno de esos es suave. Definitivamente no es casual». A la mañana siguiente, salí a recoger el correo y encontré al señor García inclinado sobre su macizo de flores al lado. Ahora estaba jubilado, un hombre mayor con ojos agudos y voz de grava. Pero siempre había sido cordial. «¿Tienes un segundo?», preguntó, haciéndome señas para que me acercara. «Por supuesto». Se frotó la nuca. «No quería meterme, pero vi algo extraño la noche de tu fiesta. Pensé que tal vez deberías saberlo». «¿Qué fue?» «Tu madre. Salió por la puerta lateral muy tarde, lavó algo por el desagüe del callejón, llevaba guantes, de los de goma, y sostenía esta botellita marrón. Parecía de las cosas que solía manejar en el laboratorio». «¿Trabajabas en un laboratorio, bioquímica?» 28 años. Aprendes a reconocer la eliminación de productos químicos. Estaba siendo cuidadosa, demasiado cuidadosa para alguien que está enjuagando vino. Tragué saliva. «¿Estarías dispuesto a poner eso por escrito?», asintió. «Ya lo he hecho, por si acaso». Dejé una copia en mi cobertizo. Esa noche, extendí todo sobre la mesa del comedor. Memoria USB, fotos de las recetas, la declaración del señor García. Uno por uno. Los añadí a la carpeta. Pruebas fase 1. No más conjeturas. No más darle el beneficio de la duda. No era solo manipuladora. Era peligrosa. Abrí mi teléfono. Encontré su número. Pulsé llamar. Contestó al segundo tono. «Cariño», dijo con ese mismo tono meloso. «Justo estaba pensando en ti». Mantuve la voz tranquila. «Necesitamos hablar en persona». Una pausa. «¿Está todo bien?» «No», dije, «pero lo estará».
porque ahora que tenía pruebas, era hora de que me escuchara cara a cara. Programé la comida familiar para el domingo, mi excusa neutral para reunirlos bajo un mismo techo. A Elena acababan de darle permiso para moverse, así que me ofrecí a ser la anfitriona en mi casa. Hice un asado que sabía que a Isabel le gustaba, dejarla sentirse segura, en control. Ese era el truco con gente como ella. Dejarles pensar que es su escenario justo hasta que les quitas el micrófono. La mesa estaba puesta para 6. Elena y Mateo llegaron primero. Él parecía incómodo, no paraba de mirar su teléfono. Lucía entró después, dándome una mirada cómplice. Javier llegó tarde. Le ofreció a Isabel un abrazo educado que no se merecía. Luego allí estaba ella, Isabel. Entró flotando, como si descendiera de una nube. Maquillaje perfecto, perlas, un recipiente con pasteles de limón en la mano. «Siempre organizas todo tan maravillosamente, Sofía», dijo dulcemente. «Me alegro de que volvamos a tener tiempo en familia». Sonreí. Luego me puse seria. En realidad, por eso estamos aquí. Todos se giraron hacia mí, con los tenedores suspendidos. Mateo levantó una ceja. «Hay algo de lo que tenemos que hablar», dije, con un tono bajo pero claro. Y esta vez, nadie se levanta de la mesa. Caminé hacia el televisor, conecté la memoria USB y le di al play. La grabación comenzó. Isabel en la cocina, el cuentagotas, la agitación, la sonrisa. No se inmutó, solo miraba fijamente. La cara de Elena se puso blanca. Mateo se inclinó hacia adelante, con los labios entreabiertos por la incredulidad. Pasé a la siguiente diapositiva, los frascos de recetas. Luego la declaración del señor García, escaneada e impresa. «Intentaste drogarme», dije con calma. «Y cuando Elena bebió la copa, lo hiciste pasar por marisco en mal estado». Isabel finalmente habló. «Esto es un gran malentendido. Estás exagerando. Siempre has sido demasiado emocional, Sofía. Siempre haciendo un drama de la nada». «No», dije, «esta vez no. Te estaba protegiendo», espetó. «De ti misma, de otra mala decisión, de otro fracaso del que me culparías». La miré a los ojos. «Casi metes a tu propia hija en el hospital, solo para mantener intacta tu ilusión». La habitación se quedó en silencio. Luego Elena habló, con voz temblorosa. «¿Sabías que estaba embarazada cuando pasó eso?» Isabel no respondió. Elena miró a Mateo. Lo sabía y aún así me dejó beberlo. Sus ojos se movían entre nosotros, sin saber dónde terminaba la línea de la traición. Isabel se cruzó de brazos. «Esto es ridículo. Nunca he intentado hacerle daño a nadie. Habéis convertido cada gesto que he hecho en una conspiración. Me diste veneno en una copa de vino, mamá. Eso no es un gesto, es una elección». Sus labios se fruncieron. Hice lo que tenía que hacer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo. Más tarde esa noche, Lucía me llamó mientras yo metía los platos en el lavavajillas. «Está escalando», dijo, sin saludo. «¿Qué ha pasado?» «Acabo de recibir un mensaje de texto. Sin número, sin información de contacto, solo esto. Deberías haberte mantenido al margen. Esta no es tu historia. Mi agarre en el paño de cocina se tensó. Te está amenazando ahora». Lucía exhaló. «Es más oscuro que los anteriores». Como si quien lo envió no solo me estuviera advirtiendo, sino que lo dijera en serio. «Está perdiendo el control», dije. «Por eso está atacando, pero significa que estamos cerca. No te eches atrás ahora». Hubo una pausa. «No le tengo miedo a ella», dijo finalmente Lucía con voz firme. «Tengo miedo por ti». «Ya he superado el miedo», respondí. «Estoy en modo supervivencia». Al día siguiente, Elena apareció en mi apartamento sola. Tenía el maquillaje corrido. Le temblaban las manos mientras agarraba su té. «Está intentando meterse en la cabeza de Mateo», dijo rotundamente. «Ha estado raro desde el domingo». «¿Qué pasó?» Le dijo que yo era inestable, que el desmayo en la fiesta no fue un accidente. Fue una reacción al estrés emocional. Insinuó que podría ser un peligro para nuestro hijo. «Está usando tu salud mental en tu contra», dije, igual que hizo en la universidad. Elena asintió, con los ojos vidriosos. «Quiere rompernos, igual que rompió todo lo demás. No quiere hijas, quiere espejos», murmuré. «Unos que pueda ajustar. Cree que somos su legado», susurró Elena. «No sus hijas, su propiedad». Nos sentamos en silencio hasta que Elena sacó una pequeña caja. Dentro había fotos, cartas,
pequeños retazos de una vida que había construido una vez, que intentó recuperar y que perdió de nuevo. Me hizo pensar que todo era culpa mía. Nos hizo pensar a todos eso, dije, poniendo una mano sobre la suya. Después de que se fuera, me senté en mi escritorio y escribí un mensaje a Isabel. Has hecho tu movimiento. Ahora prepárate para el mío. Luego pulsé enviar. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Mi bandeja de entrada tenía un correo electrónico de rechazo del Fondo de las Artes de la Comunidad de Madrid. Había presentado mi solicitud semanas atrás, con la esperanza de conseguir una subvención para un ensayo fotográfico comunitario sobre la resiliencia doméstica. Era una posibilidad remota, pero le había puesto mucho corazón. El asunto decía: gracias por su solicitud, lamentablemente rechazada. Eso no fue lo que me aceleró el pulso. Fue la segunda frase. Dado el tono de su correo electrónico anterior, ya no sentimos que estemos alineados con su misión. Parpadeé. No les había enviado nada más allá del formulario de solicitud. Algo no cuadraba. Llamé a Lucía, y en una hora estábamos sentadas en su sofá, con su portátil abierto rastreando huellas digitales. Lucía no era una hacker, pero había trabajado en relaciones públicas el tiempo suficiente como para saber cómo rastrear metadatos y cadenas de IP. Lo encontramos, una dirección de correo electrónico creada días después de la fiesta de compromiso. Parecía casi idéntica a la mía, solo una letra cambiada. El mensaje era mordaz, arrogante, intencionadamente combativo, y estaba firmado con mi nombre completo. Dios mío, susurré. Se hizo pasar por mí. Lucía ya estaba escaneando el encabezado del mensaje. IP, de la zona de Arturo Soria. Eso está a 2 manzanas de casa de mis padres. Intentó destrozar tu reputación, dijo Lucía rotundamente. Y casi lo consigue. Sentí que se me revolvía el estómago como si me hubiera tragado piedras. Isabel ya no solo saboteaba conversaciones, ahora estaba arruinando activamente vidas. Esa tarde, mientras todavía procesaba el shock, llamó Javier. No sonaba como él. Han congelado el contrato, dijo. Mi cliente, el equipo de filmación de Austin, lo han puesto todo en pausa. ¿Qué? Pregunté. ¿Por qué? Dudó. Recibieron un soplo. Alguien anónimamente me señaló como poco fiable. Dijo que era difícil trabajar conmigo y que tenía un historial de consumo de drogas. Me incorporé. ¿Qué demonios? Es por la demanda de hace años, murmuró. Estaba sellada, enterrada. Isabel lo mencionó de pasada el mes pasado. No pensé que indagaría, pero lo hizo. Nos está atacando a todos, dije. Suspiró profundamente. No pensé que vendría a por mí de esta manera. Quiere el control, Javier. No le importa la difamación para conseguirlo. Su voz bajó a un susurro. ¿Alguna vez piensas que es simplemente malvada? Creo que está aterrorizada de volverse irrelevante, dije. Y la única forma que conoce de sobrevivir es asegurarse de que nadie la supere. Elena apareció sin avisar justo antes del anochecer. Parecía pálida, agotada, ni siquiera había llamado a la puerta. Simplemente entró y se sentó. Necesito contarte algo, dijo en voz baja. Esperé. Después de Sofía, después de que rompiéramos, mamá me llevó a un terapeuta. Dijo que estaba de luto de una manera destructiva. Eligió al terapeuta. Lo pagó. Me llevó allí. Recordé que Elena desapareció durante meses. Vagas referencias a estar trabajando en sus cosas. Se sentaba en las sesiones, continuó Elena. No en todas, pero en suficientes. Suficientes para tejer su versión. Me etiquetaron como emocionalmente inestable. Quedó en mi expediente. Dijo que me ayudaría a conseguir tiempo libre en las clases. Dijo que me estaba protegiendo. Se me hizo un nudo en la garganta. Me rompió, Sofía, susurró. Pensé que simplemente estaba mal. Resulta que me entregó el martillo y me dijo que empezara a golpear. Alargué la mano sobre la mesa y tomé la suya. No estabas rota, fuiste manipulada. Hay una diferencia. La barbilla de Elena tembló, pero asintió. Hay que detenerla, dijo. Asentí lentamente. Y somos las únicas que podemos hacerlo. Más tarde esa noche, fui a mi estudio, no a editar, no a fotografiar, sino a reconfigurar. Saqué una cámara, la puse en modo de espera. Probé los niveles del micrófono. Esto no era por arte, era por pruebas. La coloqué en mi bolso junto a baterías extra
una tarjeta SD de repuesto y una copia de los frascos de recetas de Isabel. Quería una guerra. Acababa de conseguir una. El jueves por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. Era solo una captura de pantalla, una página de Facebook, mi nombre, mi foto, pero no era yo. La biografía decía, cruda, real, recuperándome de la traición. Las publicaciones estaban llenas de arrebatos emocionales vagos, citas sobre parejas indignas. Y lo peor de todo, una foto borrosa y con fecha anterior de Javier sosteniendo una copa de vino en nuestra fiesta de compromiso con la leyenda «¿Cuántas mentiras caben en un brindis?». Había otras fotos también, privadas, fotos que nunca subí a ningún sitio. Miré la pantalla, con la bilis subiéndome por la garganta. Esto no era solo sabotaje, era un asesinato de reputación. Ella hizo esto, susurré para mí misma. La página había sido creada hacía 4 días. Los metadatos de la foto coincidían con el modelo de iPhone que mi madre todavía usaba. Lucía investigó más a fondo. ¿La IP? Una línea residencial registrada en Arturo Soria. No se está escondiendo más. Está intentando enterrarme a plena luz del día. Denuncié la página, marqué cada publicación y luego comencé a grabar en pantalla todo el asunto. Pruebas de nuevo. No se contenta con destruir mis relaciones. Le dije a Lucía por teléfono. Está tratando de reemplazarme con una versión de mí que ella controla. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Lucía suavemente. No respondí de inmediato. En cambio, me volví hacia Javier y le dije, no vamos a esperar más. Ese fin de semana celebramos la boda, no la que habíamos planeado. Sin club de campo, sin catering, sin lista de invitados gestionada por Isabel. Solo 10 personas en la finca de un amigo a 1 hora de la ciudad. El sol del atardecer se colaba entre las viñas desnudas. El aire olía a tierra y pino. Llevaba un vestido de lino blanco que había encontrado en una tienda de segunda mano. Lucía ofició la ceremonia. Elena estaba a mi lado, con el rímel corrido pero sonriendo. Alejandro trajo su cámara. Mateo sostenía la mano de Elena, con su hijo retorciéndose en su cadera. Lo mantuvimos simple, sin votos leídos en voz alta, solo promesas silenciosas con nuestras miradas y palmas. No hubo lágrimas, ni drama, solo paz. No era la boda que Isabel orquestó, era el matrimonio que yo necesitaba. Después de la ceremonia, Javier y yo nos quedamos mientras todos se iban. Nos sentamos en una pequeña mesa de madera con una sola vela entre nosotros. Me tomó la mano. ¿Todavía te preocupa que encuentre una manera de arruinar esto también?, preguntó. Ya lo intentó, dije. Pero esta parte no la puede tocar. Esa noche de vuelta a casa, subí algo a YouTube. Un documental de 10 minutos que había estado construyendo durante las últimas semanas. Clips, grabaciones de voz, páginas escaneadas, testimonios. No usé el nombre de Isabel. No lo necesité. El título era Cuando la familia hiere, la guerra invisible en casa. Empezaba lento. Un narrador anónimo describiendo ciclos de manipulación emocional. Superpuse el audio de Lucía, extractos del diario de Elena, fragmentos de las grabaciones de seguridad difuminados lo suficiente para proteger la privacidad. Mantuve mi rostro fuera de plano. Mi voz era firme. No lloré, no rogué. Dije la verdad. Por la mañana tenía 10,000 visitas. Por la tarde 50,000. Los comentarios llegaron a raudales. Pensé que estaba sola. Esta es mi madre, palabra por palabra. Gracias por decirlo en voz alta. Algunos ofrecían consuelo. Otros compartían sus propias historias. Uno simplemente escribió, ella ya no es dueña de tu historia. Esa noche, recibí un mensaje de voz. La voz de Isabel, suave, imperturbable. Así que este es el juego ahora, comenzó. ¿Quieres pintarme como la villana? No olvides quién te crió, quién te alimentó, quién construyó tu futuro. Su voz se agudizó. Yo te hice, y puedo deshacerte. No me presiones, Sofía. Me senté con el teléfono en la mano durante 1 minuto entero antes de pulsar borrar. Sin respuesta, sin más juegos de poder. Susurré para mí misma. Esta vez no. Y esta vez lo decía en serio. El viernes por la mañana hice lo que nunca pensé que haría. Subí el video completo y sin editar de la confrontación familiar. El audio no era perfecto, pero era lo suficientemente claro. El momento en que puse la grabación de seguridad,
El bufido de Isabel, su voz, afilada como siempre. Oh, por favor, Sofía. Siempre has sido una dramática. Estás tergiversando las cosas como siempre haces. La mesa se había quedado en silencio en esa grabación. Los ojos muy abiertos de Lucía, Elena temblando, Mateo frunciendo el ceño. Luego Isabel de nuevo, frívola. Vale, he estado pendiente. Gran cosa. Soy tu madre. Tengo derecho a preocuparme. No había planeado publicarlo, pero después de ese mensaje de voz, supe que el silencio solo la alimentaba. Lucía compartió el vídeo en todas las plataformas, escribiendo: así es como se ve el abuso emocional encubierto. Escuchad con atención. Podríais reconocer a alguien. Tocó una fibra sensible. La gente inundó los comentarios con desamor e ira. Algunos admitieron haber escuchado esas mismas frases de sus propios padres. Otros dijeron que nunca habían pensado en llamarlo abuso, pero ahora lo hacían. No solo la nombré. Le puse un espejo delante. Isabel no podía convertir esto en hipersensibilidad o rebelión. Estaba grabada y Internet nunca olvida. Javier se unió a la ola después. Se había aferrado a la culpa, a la vergüenza de haber sido acorralado por Isabel como un colegial, pero ahora se había quitado los guantes. Publicó una entrada en su blog titulada «Cuando la madre de mi prometida intentó comprarme». Fue brutal, honesto, con capturas de pantalla de su oferta. 0 euros, a cambio de alejarse respetuosamente. Una referencia velada a su acuerdo legal de años atrás y su mensaje de despedida. Es mejor salir pronto que ser expuesto más tarde. Se extendió como la pólvora. Foros de salud mental masculina lo recogieron. Mujeres enviaron mensajes diciendo: mi suegra intentó lo mismo. Un terapeuta incluso lo citó en un podcast. Así es como el poder convertido en arma puede cruzar líneas generacionales y de género. Cuando leí su frase final, no hablé para hacerle daño, hablé para que nadie más se sienta acorralado como yo. Lloré, no solo porque había hablado, sino porque alguien finalmente me creyó, en voz alta, en público. Mientras tanto, Mateo, el tranquilo y constante Mateo, también se levantó. En un evento de un centro cívico local para la concienciación sobre la salud mental familiar, fue invitado a hablar. Elena ni siquiera sabía que planeaba decir algo. Me senté a su lado, viéndola moverse nerviosa mientras él tomaba el micrófono. Empezó con calma, relatando sus primeros años juntos. Luego miró directamente a la multitud y dijo: mi esposa no es inestable, no es peligrosa, es resiliente, pero lo que sobrevivió no fue protección, fue manipulación. Les habló de las conversaciones discretas de Isabel, de sus advertencias de que Elena podría ser un riesgo, de cómo él las había creído, de lo avergonzado que estaba y de cómo finalmente había visto la verdad. Casi me cuesta mi familia, dijo, pero ahora sé más. Elena estaba en silencio, con las mejillas húmedas. Entonces su hijo, sentado en su regazo, aplaudió con una alegría de ojos abiertos. Mami, eres valiente, dijo tan alto que toda la sala lo oyó. Ese momento se quedará conmigo para siempre. Isabel no respondió de inmediato, no publicó, no llamó, no envió cartas. Pero el silencio no significaba paz, significaba que el poder se le escapaba. 2 días después, alguien la grabó en el supermercado, caminando por el pasillo de congelados, con los ojos moviéndose a cada susurro detrás de ella. Una mujer murmuró al pasar: esa es ella, la madre del vídeo. Isabel mantuvo la barbilla en alto, pero reconocí el tic en su mandíbula, el mismo de mi infancia cuando sabía que ya no podía controlar una habitación. En línea, los debates estallaron, algunos pidiendo compasión, otros preguntando dónde empieza la responsabilidad. Pero por primera vez nadie la defendió, ni públicamente, ni anónimamente, ni siquiera con un quizás. La máscara se había roto, y debajo, la persona que vieron no era incomprendida, era calculadora y había sido descubierta. Pasaron los meses como el aliento en un espejo, visible solo cuando te detenías a notar. El otoño se convirtió en invierno. Mi bandeja de entrada se calmó. También lo hizo el revuelo alrededor de Isabel. Sus llamadas telefónicas desaparecieron. Su presencia en eventos de caridad, clubes de lectura, almuerzos, desapareció. La gente dejó de preguntar dónde estaba.
Empezaron a preguntar por qué nunca se disculpó. Yo no respondía a esas preguntas. Ella tampoco. Lucía me dijo que Isabel canceló su brunch anual de Navidad. Las invitaciones nunca se enviaron. Las mujeres que solían orbitar a su alrededor cayeron en círculos más pequeños y amables. Oí rumores de que todavía iba al supermercado del otro lado de la ciudad. Llevaba gafas de sol dentro. Mantenía la voz baja en la caja. No se puso en contacto, ni conmigo, ni con Elena, ni con nadie. Y sin embargo, su silencio no era una victoria para nosotros. Tampoco era venganza. No era nada. Lo que para alguien como Isabel era la pérdida más profunda de todas. El control se le había escapado. No porque yo se lo robara, sino porque lo usó mal hasta que se rompió en sus manos. Elena, mientras tanto, se estaba transformando de maneras que no podría haber soñado cuando todo esto empezó. Todos los jueves por la mañana, era voluntaria en un centro local para hijos adultos de padres narcisistas. A veces simplemente se sentaba junto a los recién llegados, escuchando, sirviendo té. Otras veces dirigía pequeñas discusiones, con voz firme. No estás loco, fuiste condicionado. Mateo empezó a acompañarla, callado al principio, luego participativo, asintiendo cuando Elena hablaba, apretándole la mano cuando la vieja culpa parpadeaba. Entraron en terapia juntos. Lenta, intencionadamente. Su hijo ya no se estremecía ante las voces altas. Pintaba girasoles en la pared de la cocina con pintura de dedos, y nadie le hacía limpiarlo. El podcast de Lucía explotó. El episodio sobre nuestra historia, lo llamó El veneno en la copa de vino, tuvo más de 40,000 descargas en una semana. Llovieron correos electrónicos, algunos enfadados, otros agradecidos, todos crudos. Javier, recién contratado por un bufete de abogados sin ánimo de lucro centrado en la discriminación por salud mental, contó su historia durante una reunión de incorporación. Su nuevo supervisor dijo: «Gracias por ser honesto. Ese es el tipo de verdad que mantiene nuestro trabajo con los pies en la tierra. ¿Y yo?» Mi serie de fotos se inauguró en una modesta galería de Madrid, 20 marcos, cada uno con retratos de personas que habían sido silenciadas por el control familiar. Cada rostro llevaba las líneas de la supervivencia. Una mujer se paró frente al suyo y lloró durante 5 minutos seguidos. Titulamos la colección No Dicho. Al final de la exposición dejé un libro de visitas. Una nota me llamó la atención. Me recordaste que el amor nunca debería requerir silencio. No supe quién lo escribió, but me llevé esas palabras a casa conmigo. 2 semanas después de la exposición, recibí una carta. Sin remite, pero reconocí la letra antes de abrirla. 4 palabras. Has avergonzado a esta familia. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo una acusación entregada con precisión quirúrgica. No lloré, no grité. Sostuve la carta en el fregadero, encendí una cerilla, la vi enroscarse, ennegrecerse, desaparecer. Ella nunca pediría perdón, pero yo no lo necesitaba. No me estaba curando para perdonarla, me estaba curando para liberarme. Esa noche, entré en la habitación del bebé, las paredes aún sin pintar, la cuna a medio montar. En un estante alto, coloqué mi cámara, no para grabar, no esta vez, solo para recordarme dónde había estado y lo que había elegido en su lugar. Una suave patada recorrió mi vientre. Apoyé mi mano allí y susurré: «Nunca tendrás que ganarte mi amor, no como yo lo hice». No era un cierre, pero era algo mejor. Era paz. No ganamos luchando contra ella, ganamos negándonos a que nos definiera. A veces, las batallas más dolorosas no son las que gritamos, sino aquellas de las que nos alejamos en silencio. La historia de Sofía nos recuerda que la verdadera fuerza no se trata de venganza. Se trata de reclamar tu voz después de años de ser silenciada. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con alguien a quien amabas solo para proteger tu paz? Si esta historia te ha conmovido o te ha recordado tu propio viaje, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Próximamente, más historias reales y poderosas contadas con honestidad y corazón.